en la nube. Vamos a grabar. Vamos a grabar en la nube. El día va a ser que todos van a tener todo en la nube. Se va a cortar internet y cagaste lo que tenías en la nube. Pero bueno. Bueno, la historia es la siguiente. Primero se acuerdan que teníamos que hacer un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre era el diagrama... ¡Sí, señor! ¿Me dejás grabar la clase para después repasar? La estoy grabando, la estoy grabando. Ah, cierto, gracias. Las estoy grabando. Todas las clases de todos los cursos que doy clase, las estoy grabando, las subo a ese canal de YouTube que tengo especialmente para estas clases. Perfecto. Y después se las subo al Classroom. Así que quédense tranquilos que va a estar todo grabado. ¿Está? Entonces, tenemos el cuerpo. Recordemos que en un diagrama de cuerpo libre lo que hay que hacer es dibujar todas las fuerzas que hay presentes. La primera fuerza que ustedes van a poder dibujar va a ser la fuerza peso, que recuerden que va al centro de la Tierra. Luego, como el objeto está apoyado sobre una superficie, en sentido contrario vamos a tener la normal. ¿Sí? Luego, vamos a tener la fuerza F. La fuerza F va a estar inclinada y si hiciéramos un eje cartesiano, ahí se me chingué un poquitito, si hiciéramos un eje cartesiano, la fuerza F está fuera del eje cartesiano, por lo tanto vamos a tener que dibujar la fuerza en X. Esta sería la fuerza en Y, que la vamos a trasladar al eje Y. Y el ángulo que tenemos acá es de 37 grados. Esto era lo que habíamos visto antes de las vacaciones. Luego lo que había que hacer era dibujar un sistema de referencia positivo hacia la derecha, positivo... Héctor, hay gente para que aceptes. Sí, acepto. Juana Villar. Bien, entonces tenemos nuestro sistema de referencia que nos está indicando que todo vector que vaya hacia la derecha es positivo, todo vector que va hacia arriba es positivo. ¿Sí? Bien, lo que vamos a plantear para recordar un poquitito, es que si yo tenía un vector, ya voy, vámonos un segundito que me voy a dar algo y ya sigo. En lo de Néstor sin Néstor.
He vuelto y fui millones. Bueno, la historia es la siguiente entonces. Tenemos un triángulo con el ángulo alfa y habíamos dicho que f de i era el cateto opuesto, f de x era el cateto adyacente, y f era la hipotenusa. Entonces, habíamos dicho que seno de alfa era el cateto opuesto, o sea, f de i sobre la hipotenusa que es f. Y por lo tanto, f de i, voy a pasar f multiplicando, me queda f por el seno de alfa. Y ahí teníamos la formulita de f de i. Coseno de alfa va a ser el cateto adyacente, o sea, f de x sobre f. Voy a pasar f multiplicando y nos va a quedar que f de x es igual a f por el coseno de alfa. ¿Sí? Bien. Ahora, una vez que tenemos eso, que eso lo van a poder tener escrito ustedes a un costadito, vamos a el eje X. Lo primero que tienen que analizar ustedes en cada uno de los ejes es si hay movimiento o no en ese eje cartesiano. En el eje cartesiano de X, ¿hay movimiento para ustedes o no? Soy Néstor, ¿qué preguntaste? Vuelvo a preguntar. Una vez que tienen las formulitas, lo que tienen que preguntarse es, ¿para dónde se mueve esto? Si yo estoy agarrando algo y lo estoy tironeando para arriba, ¿para dónde se mueve si está apoyado en el piso? ¿En forma horizontal o en forma vertical? ¿Qué les parece? Vertical. ¿En forma vertical o en forma horizontal? Horizontal. Por lo tanto, en el eje X, la sumatoria de todas las fuerzas que yo tengo va a ser igual a masa por aceleración. ¿Por qué masa por aceleración? Porque se está moviendo. Se está moviendo horizontalmente. Y ahora vamos a ver, ¿qué fuerzas tengo en el eje X? ¿O qué fuerza tengo en el eje X? Todas, ¿no? ¿Cuál es? Fx. F de X. Esa es la única fuerza que tengo en el eje X. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Luego, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que buscar f de x, que va a ser f por coseno de alfa igual a masa por aceleración. Y si observamos, la fuerza es de 30 newton, el coseno es el coseno de 37 grados, la masa es de 4 kilogramos y la aceleración es mi incógnita. Bueno, ahora quiero que ustedes con la calculadora hagan 30 por el coseno de 37. $23.95. 23,95 Newton. Y si recordamos, Newton es kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Esto es Newton.
¿Qué voy a hacer con el 4 kilogramos? ¿Cómo lo voy a pasar para el otro lado? Dividiendo. Dividiendo 4 kilogramos. Kilogramos se está multiplicando, kilogramos se está dividiendo, lo voy a simplificar. Y esto va a ser igual a la aceleración. Y ustedes me dirán cuánto da la aceleración de este cuerpo. Néstor, Sí, no escuché bien. ¿Cuál es el cálculo que hiciste para llegar a 23,95? 30 por coseno de 37. Ah, ok. ¿Sí? Eso da 23,95. Y como me da Newton, yo lo que hice fue desarmar kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que es Newton, y pasé los 4 kilogramos dividiendo. Así, kilogramo con kilogramo lo puedo simplificar, y esto me queda en metros sobre segundos al cuadrado, que habíamos dicho que era unidad de aceleración. 23,95 dividido 4. 5,98. 5,98 metros sobre segundos al cuadrado. Y ahí tenemos el resultado de la aceleración. Vamos al eje Y. Pregunta, si esto se está moviendo horizontalmente, verticalmente, ¿se estará moviendo o no? Sí. No, Muy bien. Y No, si porque- no se está moviendo, ¿la aceleración cuánto vale? 0. Cero. 0. Por lo tanto, la masa por la aceleración, ¿cuánto va a valer? 0. 0. Cero. Masa. Sumatoria de las fuerzas en I va a ser igual a 0. ¿Bien? Vamos a arrancar primero calculando cuánto vale el peso, porque recordemos que peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. El peso, entonces, va a ser igual a 4 kilogramos. ¿Y cuánto valía la aceleración de la gravedad en la Tierra? 10 metros sobre segundos al cuadrado. Muy bien, 10 metros sobre segundos al cuadrado. 4 por 10 es 40 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado en Newton. Ya tenemos el valor del peso. Y ahora sí vamos a sacar la normal. La normal la vamos a sacar con esta formulita. Tenemos dos vectores que van para arriba, que son positivos, que es la normal, más la fuerza en I, y un vector que es negativo, que es el peso. Y todo eso es igual a 0. La normal va a ser igual. El peso que es negativo pasa sumando. Y la fuerza en I que está positiva pasa restando. Por otro lado, peso es peso, pero fuerza en I es fuerza por el seno de alfa. El peso dijimos que vale 40 newtons. La fuerza dijimos que vale 30 newtons. Y el seno va a ser el seno de 37 grados.
Por lo tanto, la normal va a ser 40 newton menos 30 por el seno de 37. ¿Cuánto es 30 por el seno de 37? 18,05. 18,05 newton. Eso restáselo a 40, a ver cuánto te da. $21,95. 21,95 newton. Y ahí tenemos el cálculo de la normal. Bueno, quiero que me pregunten qué dudas tienen, si no entendieron nada, entendimos todo, entendimos una parte. Sáquense todas las dudas habidas y por haber, por favor. Yo tengo una duda. Decime. No entendí el cálculo de la normal. Que la normal es igual. Vos fijate que en el eje Y vos tenés tres fuerzas. La normal, la fuerza en Y y el peso. De acuerdo a tu sistema de referencia vectorial, todo vector que va hacia arriba verticalmente es positivo. O sea que la normal y la fuerza en Y, las dos son positivas. El peso va en sentido contrario a tu sistema de referencia, por lo tanto es negativo. Como yo saqué antes el peso, a propósito obviamente, lo saqué antes, lo único que hice fue despejar la normal, pasando el peso que estaba negativo lo pasé positivo. Y la fuerza en Y que estaba positiva la pasé restando. Luego, dije, bueno, peso es peso, pero la fuerza en Y es fuerza por el seno de alfa. Luego lo que hice fue reemplazar los valores. El peso ya lo había calculado, era 40 newton. La fuerza es el dato de ejercicio que es 30, por el seno 37. Luego 30 por el seno 37 me dio 18,5, se lo resté a 40 y obtuve el valor de la normal. ¿Se entendió como la historia? Esos son los pasos para poder calcular la normal. ¿Se entendió? Eso sí, pero... Sí, eso sí. Y después lo del 0. ¿Es igual a 0 porque no hay movimiento? ¿O por qué es Exacto, igual? muy bien, exacto. No hay movimiento vertical. Si hubiera movimiento vertical, tendrías que haber hecho masa por aceleración. Como no hay movimiento vertical, la aceleración vale 0 y todo número multiplicado por 0 te da 0. ¿Se entiende? Bien, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a hacer uno más. Néstor, Sí, señor. una pregunta que vos a la hora de, por ejemplo, dar un golpe a algo, cuando vos les, por ejemplo, yo había leído que un caballo puede transmitir, la patada de un caballo puede transmitir 10.000 newtons de fuerza. O sea, eso quiere decir que si ponen un caballo patear un objeto, pudiera, gracias a que se transmiten esos newtons, eso aplica una fuerza que desplaza el objeto, ¿no? Sí, bueno, pero ahí vos tenés que agregarle, es verdad lo que vos decís. Eso es verdad lo que vos decís. Pero ahí vos lo que tenés que tener en cuenta es algo que ustedes no ven en la escuela secundaria que se llama impulso. ¿Sí? El impulso tiene que ver con la fuerza que vos aplicás en un periodo de tiempo. ¿Entendés? Entonces, dependiendo del periodo de tiempo que tome el caballo, por ejemplo, este es mi culo, y viene el caballo y me pega una patada, dependiendo del tiempo que tardó en pegar esa patada, va a ser el impulso que a mí me va a dar. ¿Se entiende? Lo que pasa es que eso nosotros no lo vemos en la escuela secundaria. Es uno de los primeros temas que se suele dar dentro de la universidad. Impulso y cantidad de movimiento. ¿Está? Pero es verdad lo que vos decís. Pero tenés que tener en cuenta que nosotros vamos a ver fuerzas
que duran a lo largo de un tiempo más largo, ¿sí? Estos son, eso que vos dijiste, es un ejemplo de fuerza que dura muy poquitito en el tiempo, ¿sí? ¿Estamos? Hola. Sí, sí, pero Sí, bien, buenísimo. Vamos a otro. Es como cuando alguien patea una pelota de fútbol, es lo mismo. ¿Se entiende? Salvo que te den el dato de la aceleración con la que sale la pelota, ¿sí? O la velocidad y el tiempo con la que salió y el tiempo que duró el impacto, si no tenés que trabajar con impulso. Pero eso es un poquito más avanzado para física. Vamos a suponer ahora que tenemos el siguiente cuerpito. Vamos a tener un cuerpo al cual se le aplica una fuerza inclinada. Vamos a ponerle fuerza 1. También se le aplica una fuerza número 2 para el otro lado. Y esta fuerza tiene un ángulo de 23 grados. Dice, la fuerza de 1 es igual a 15 newton. La fuerza de 2 es de 24 newton. Y la aceleración es igual a... No, perdón, la masa es igual a 2 kilogramos. Nos pide que hallemos. Nos pide que hallemos la aceleración, nos pide que hallemos el peso y nos pide que hallemos la normal. Y nos dice, esto lo agrego ya, yo, indica sentido de movimiento. Es decir, si se mueve hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Bueno. Primero, diagrama de cuerpo libre. Vamos a tener el peso del cuerpo. El objeto está apoyado, por lo tanto tiene su normal. Va a tener la fuerza F, que como está inclinada va a tener F de X y va a tener F de Y. Esta va a ser 1. Y por otro lado tenemos F2. Luego, vamos a tomar un sistema de referencia positivo vectorialmente hacia la derecha y positivo vectorialmente hacia arriba. Bien, ¿hacia dónde voy a tener movimiento? ¿Hacia la parte horizontal o la parte vertical? Horizontal. ¿Cómo no escuché? Horizontal. Excelente, por lo tanto, en el eje X, la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración. ¿Qué fuerzas tengo en el eje X? Fuerza 2 y la fuerza X.
F2 y fuerza 1 de X. ¿Cuál de las dos es positiva? F1 de X. F1 de X. ¿Por qué? Porque va en el mismo sentido en mi sistema de referencia. La otra, como va en sentido contrario, va a ser negativa. Y todo esto va a ser igual a masa por aceleración. Recordando que F1 de X va a ser F1 por el coseno de alfa menos F2, igual a la masa del cuerpo por la aceleración. F1 es 15 newton por el coseno de 23 grados menos F2, que son 24 newton, igual a la masa del cuerpo, que son 2 kilogramos, multiplicado por la aceleración. $15 por coseno de 23, a ver cuánto les da. 13,81. 13,81 newton menos 24 newton igual a 2 kilogramos por la aceleración. Ahora, 13,81 le restamos 24. $13,81 menos 24. Menos 10,20. Menos 10,2. Menos 10,20. Y como voy a pasar los 2 kilogramos dividiendo, me conviene poner kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado, cosa que el kilogramo con el kilogramo se me vaya, y ahí me termina dando la aceleración igual a menos 5,04 metros sobre segundos al cuadrado. ¡Upa! Esto nos dio una aceleración negativa. ¿Qué es lo que nos quiere decir? O que esto se está frenando, o que esto se está moviendo para allá. ¿Por qué? Porque la fuerza 2, fíjense que la fuerza 2 es más grande que la fuerza 1. Por lo tanto, el objeto se está moviendo de derecha hacia la izquierda. ¿Bien? ¿Alguna duda con eso? Pregunten, ¿eh? Néstor, No, perdón, una Néstor. duda. Decime. No entiendo por qué dijiste que se está moviendo para el lado de la fuerza 2 y no se está frenando. Tipo, ¿eso de dónde? Bueno, no se está frenando, ¿por qué? Porque hay una fuerza que lo está tironeando para acá. Suponete que el ejercicio, lo que pasa es que ustedes no vieron fuerza de rozamiento y lo van a ver recién el año que viene. Suponete que la fuerza 2 fuera una fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es esa fuerza que, si yo lanzo algo por el piso, hace que ese objeto se frene. Y siempre va en sentido contrario a tu movimiento. Acá es una fuerza común y silvestre. Si hubiéramos tenido la fuerza de rozamiento, ahí sí yo te puedo decir, mirá,
este cuerpo se está frenando. Pero como esta fuerza está tironeando para el otro lado, este objeto se está moviendo para allá. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Si hubiera habido una fuerza de rozamiento y la aceleración es negativa, entonces yo te puedo decir, mira, esto se está frenando, porque hay una fuerza de rozamiento que es mayor a la fuerza que vos estás aplicando. Por ejemplo, viste que uno va a patinar a una pista de patinaje sobre hielo, y uno se impulsa con el patín. Pero en un momento determinado te frenás solito. Pero ¿yo qué fuerza estoy aplicando ahí? Vos no estás aplicando ninguna fuerza. Sin embargo, los patines con el hielo te van frenando. Quiere decir que va a haber una fuerza en sentido contrario a tu movimiento que te está frenando. Por lo tanto, la aceleración es negativa. Pero en este caso, como tengo una fuerza que está aplicándose, hay alguien que está tironeando para acá, y hay alguien que está tironeando para acá, y el que está tironeando para acá tira con más fuerza, la aceleración va a ser negativa, porque mi sistema de referencia vectorial me dice que todo lo que va para la derecha es positivo. ¿Se entiende más o menos como la historia? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bien, perfecto. Bueno, vamos a calcular el peso. El peso, como siempre. El peso, como siempre. Masa por gravedad. El peso va a ser igual a 2 kilogramos, que es la masa, por 10 metros sobre segundos al cuadrado, que es la gravedad, y esto nos va a terminar dando 20 newton. Hasta ahí ningún problema. Luego, como en el eje Y no se está moviendo, podemos decir que el eje Y, como la aceleración es igual a 0, la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Quiere decir entonces que la normal y la fuerza 1 en I son positivas porque están yendo para arriba. La normal más la fuerza 1 en I son positivas y el peso es negativo. Y todo eso es igual a 0. Como yo estoy queriendo sacar la normal, voy a pasar el peso positivo porque estaba negativo y la fuerza en I la voy a pasar negativa porque estaba positiva. Y acá me va a quedar igual a la normal, que es mi incógnita. Luego, el peso lo sacamos, son 20 newton. La fuerza en I era la fuerza, ¿qué fuerza? La 1, 15 newton, multiplicado por el seno de 23 grados. Por lo tanto, la normal va a ser igual a 20 newton menos 15 por seno de 23, ¿cuánto da? $5,86. 86. Muy bien, 5,86. Por lo tanto, newton. Por lo tanto, esto me va a dar 14,14 newton. Ese es el valor que tiene la normal, es decir, la fuerza que hace el piso sobre el objeto. Bueno, por hoy basta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo hoy les voy a mandar 2 ejercicios parecidos a estos, entonces de que ustedes lo vayan practicando. ¿Está? 2 ejercicios para que lo vayan practicando. Obviamente, no les voy a pedir que me lo hagan para mañana, sí para la semana que viene. Mañana lo que voy a hacer es ver otro tipo de ejercicio y les voy a mandar 2 ejercicios más para que cosa, el jueves que viene me planteen dudas sobre esos 4 ejercicios. ¿Estamos? Así vamos avanzando con el tema de fuerzas y ir complicándolo cada vez un poquitito más.
¿Ok? Así que nos vemos mañana, chicos, a las 3. Les mando un beso grande. Néstor, Sí, Néstor, ¿cómo se llama este tema? fuerzas. Fuerzas. ¿Solo Dinámica. Dinámica de fuerzas. Ok, Dinámica de gracias. fuerzas. Dale. Igual te digo, los ejercicios van a ser muy parecidos a los que yo estoy dando en clase. ¿Está? No me voy a zarpar con cosas muy raras ni muy extrañas porque no es la historia para esto. ¿Ok? Es para que ustedes le vayan agarrando la mano a cómo se puede resolver un ejercicio que tenga fuerzas. ¿Está? Porque fuerzas hay un montón de fuerzas. Tienen fuerzas hidrostáticas, tienen fuerzas eléctricas, fuerzas magnéticas, fuerzas mecánicas, hay de La todo tipo. elástica, ¿cuándo la vamos a ver? Porque el otro día... La elástica vimos con resorte, vimos un ejercicio con resorte. Sí, sí. Igual voy a seguir dando ejercicio con resorte y es muy probable, me lo tengo que comprar, un dinamómetro, y lo que vamos a hacer es, yo voy a hacer el trabajito, ustedes lo que van a tener que hacer es, desde sus casas, ir mirando lo que yo estoy haciendo. Yo voy a acercar el aparatito, ustedes van a tomar nota de las medidas y vamos a hacer un trabajo práctico. Porque lamentablemente no creo que este año volvamos a clase, no creo. Así que por lo menos que vean desde mi lugar, que veamos alguna cosita como para poder llevarnos algo. ¿Sí? ¿Está? Bien, bueno, jóvenes. Nos vemos, incluso ustedes mismos lo pueden hacer en casa. Lo único que habría que comprar es un resorte, tener una regla, una pesita, y se puede determinar, por ejemplo, el coeficiente de cómo es del resorte, lo pueden determinar en su casa. Habría que ver, tendría que ir yo a una ferretería y decirle, mira, compren esto, compren aquello, no sale caro, les aviso, no sale caro esas cosas. Y con eso se pueden armar un resortecito. Lo que agarran es, miden la longitud del resorte que se estiró y es como si fuera un dinamómetro, así que también lo pueden hacer ustedes. Pero déjenmelo que lo piense para ver si lo pueden hacer ustedes también. Bueno, nos vemos pronto, chicos. Hasta mañana. Les mando un beso. Nos vemos, Chao, gracias. hasta mañana. Con esto, Chau, chau. gracias. No, chau, hasta Chao, luego. Néstor. Chau.